El título del tema es Elías es perseguido por Jezabel. Pues vimos que hemos estado analizando algunos aspectos, ¿verdad?, de este profeta y cómo encajan perfectamente en este tiempo y cómo nos enseña a cada uno de nosotros la forma como nosotros también debemos realizar esta obra, esta misión que el Señor nos ha encomendado. Pero en esta etapa de la vida de Elías, yo sé que muchos de nosotros, o quizás todos los que estamos aquí, nos vamos a ver identificados, porque en el momento en que Elías se ve en medio del pueblo, ¿verdad? Estaba allí él recordándoles la larga apostasía que se había despertado en ellos y que asimismo había despertado la ira del Señor. Cuando Elías, ¿verdad?, convoca a todo el pueblo para recordarles el mal que ellos estaban haciendo, allí mismo, al recordarles, les hizo la invitación de humillar su corazón y a que ellos volvieran, ¿verdad?, al Señor, a fin de que la maldición que había recaído sobre la tierra por causa de la idolatría, esta maldición pudiese borrarse. Este estudio, hermanos, lo he tomado de los capítulos 11 y 12 del libro de Profetas y Reyes. Capítulos 11 y 12 del libro de Profetas y Reyes. Y complementado con algunas citas también del conflicto de los siglos y de otras fuentes también. Y la fuente más importante, que es la palabra de Dios como tal, la Biblia. Entonces, empezaremos, hermanos, diciendo que, tomado aquí del capítulo 11 de Profetas y Reyes, dice que sobre todos los presentes, en ese momento en que Elías convoca, ¿verdad?, a todo el pueblo, les había dicho que él los convocó precisamente para recordarles a ellos la larga apostasía que se había despertado en ellos y que había despertado también la ira del Señor. En ese momento en que Elías les hace la invitación a ellos a que se humillaran, a que volvieran al Señor, dice que sobre todos los presentes, o sea, sobre todas las personas, sobre todo el pueblo, pesaba un silencio opresivo en su solemnidad. Por otra parte, los sacerdotes de Baal, temblaban de terror porque ellos eran conscientes de su culpabilidad. Y mientras Elías actuaba, ellos solo veían la retribución, que en este caso sería la propia destrucción. Después de escuchar entonces la voz de Dios a través del profeta, todo el pueblo que estaba sobre el monte se postró, dice, lleno de miedo delante del Dios invisible. Y allí reconocieron nuevamente a Dios como su Dios. Es decir, que allí hubo una renovación de votos por parte del pueblo. En cuanto a esto, hermanos, resta decir que cuánto desea el Señor usarnos así, de esa manera. Cuánto Dios desea que nosotros seamos su voz y que al exponer, ¿verdad?, la palabra de Dios, pueda darse o pueda producirse también este deseo de una renovación de un pacto, este deseo de una renovación, de ese deseo de que Dios nuevamente vuelva a tomarnos y que Dios nuevamente vuelva entonces a empezar el trabajo que un día, ¿verdad?, quizás nosotros no permitimos que Él siguiera, pero que el Señor desea nuevamente seguir. Y entonces el Señor desea, ¿verdad?, que incluso nosotros mismos, que damos el mensaje, tengamos esa renovación diaria con Él. Entonces, ¿cuánto desea el Señor que, como Elías se dejó usar en ese tiempo para que el pueblo
volviera nuevamente al camino que había dejado. Asimismo, desea el Señor usarnos a nosotros como instrumentos para que todo aquel que quizás ha dejado el camino o todo aquel que aún no lo ha emprendido pueda hacerlo antes de que sea demasiado tarde, pues nosotros sabemos que estamos en el tiempo del fin, ¿verdad? Y el Señor desea con todo su corazón que nosotros en un mismo sentir con Él también podamos ir y dar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que lo necesite y en los lugares donde nosotros nos encontremos. Una vez entonces lo sucedido, ¿verdad? Una vez muertos los profetas de Baal, quedaba entonces el camino totalmente listo para realizar entonces una reforma espiritual. Entre las 10 tribus, pues recordemos que en ese momento, ¿verdad? O en ese tiempo, Israel había sido dividido y todo esto que el Señor había manifestado a través de Elías lo hizo precisamente con estas 10 tribus, ¿verdad? Que se habían apartado del Señor. Entonces, una vez muertos los profetas de Baal, quedaba entonces todo el camino listo para que se realizara una reforma espiritual en cada una de estas personas. Después de que sucede todo esto, hermanos, aquí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, en el versículo del 1 al 3, Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle: traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Berseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Entonces, tomado del capítulo 12 de Profetas y Reyes, quiero compartirles un párrafo que dice que viendo Elías el peligro que le acechaba, entonces se llenó de miedo y él flaqueó. El capítulo 12 dice, debiera haber dicho al mensajero que el Dios en quien confiaba le protegería del odio de la reina. Solo había transcurrido algunas horas desde que había presenciado una maravillosa manifestación del poder divino, y esto debiera haberle dado la seguridad de que no sería abandonado, hablando del profeta Elías, ¿verdad? Si hubiese permanecido donde él estaba, si hubiese hecho de Dios su refugio y fortaleza, y se hubiese quedado firme por la verdad, habría sido protegido de todo daño. El Señor le habría dado otra señalada victoria, enviando sus castigos contra Jezabel, y la impresión que esto hubiera hecho en el rey y el pueblo habría realizado una grande reforma. Durante todo el día pasado en las alturas del Carmelo, había trabajado sin alimentarse. Sin embargo, cuando guió el carro de Acab hasta la puerta de Jezreel, su valor era grande, a pesar del esfuerzo físico que había presentado su labor. Pero su reacción, como la que con frecuencia sigue los momentos de mucha fe y de glorioso éxito, oprimía a Elías. Temía que la reforma iniciada en el Carmelo no durase, y entonces la depresión se apoderó de él. Entonces vemos aquí, hermanos, una parte en la que les decía anteriormente que quizás nosotros nos vemos identificados con ella, porque suele pasar, hermanos, que muchas veces cuando nosotros, ¿verdad?, nos levantamos a hacer la obra del Señor, pero también se levanta el enemigo en oposición, no sabemos, ¿verdad?, qué instrumento quizás va a utilizar. Puede ser nuestra familia, puede ser los mismos hermanos de la iglesia, puede ser cualquier
cualquier instrumento que el enemigo utilice para impedir que nosotros hagamos la obra que el Señor nos ha encomendado. Nosotros debemos pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos arme de ese valor que nosotros necesitamos para que el Señor pueda usarnos y para que su obra pueda hacerse en el lugar donde Él nos ha llamado que lo hagamos. Entonces, muchos de nosotros quizás nos hemos o nos identificamos con esta parte de lo que sucedió aquí con Elías, porque nosotros, en vista de que a veces vemos tanta oposición, ¿verdad?, para hacer la obra del Señor, tendemos a desanimarnos, tendemos a bajar la guardia. A veces nos dejamos, ¿verdad?, nos dejamos desanimar por aquello que el enemigo quizás utilice para oponerse a la obra. Entonces, quizás nosotros nos identificamos con esto porque muchas veces nos entristecemos, ¿verdad? Porque quizás a veces hasta la misma iglesia se opone a que nosotros hagamos lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Y debemos nosotros pedirle al Señor que cada día nos llene, ¿verdad?, de ese valor que necesitamos para seguir avanzando en nuestra vida espiritual y también en la iglesia, en nuestra familia o donde nosotros estemos haciendo la obra. A veces trabajamos, ¿verdad?, en la iglesia, hacemos todo lo que tenemos que hacer en la iglesia y las cosas prosperan, pero pasa que cuando pasa esto en la iglesia, de repente en la casa no, y vemos que la obra está avanzando en la iglesia, pero que en nuestra familia no está avanzando y que cada vez va más para atrás y más para atrás. Pues no debemos desanimarnos, debemos seguir, ¿verdad?, luchando, debemos seguir avanzando por la gracia de Dios, de que Él estará con nosotros todos los días. No debemos desanimarnos y no debemos dejarnos abrumar por el miedo, ni por el desespero, ni por nada que quizás el enemigo pueda estar haciendo para que la obra no avance. Entonces, vemos allí que la etapa de la vida de este profeta, entonces, se vio envuelta, ¿verdad?, en medio de una crisis, y dice allí claramente que él entró en una depresión tremenda cuando se enfrentó, ¿verdad?, a esta situación. A pesar de que a unas pocas horas él había visto toda esa manifestación que el Señor había hecho, cómo el Señor le dio el valor a este hombre de él mismo también tomar, ¿verdad?, y darle muerte a todos esos hombres que se oponían a que el pueblo adorara a Dios de la manera debida. A pesar de todo esto, hermanos, cuando Elías conduce, ¿verdad?, a Acab, y cuando llegan a Jezreel, en medio de la lluvia, en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, él se queda afuera. Acab entra, le da la noticia a Jezabel, y entonces Jezabel, allí en los versículos del 1 al 3 del capítulo 19 de Primero de Reyes, vemos que envía entonces a un mensajero a decirle a Elías que así como él había hecho a los profetas de Baal, asimismo a él le iba a suceder. O sea que estaba amenazándolo de muerte. Al escuchar esto, hermanos, bueno, en realidad nosotros debemos pedirle al Señor el valor que necesitamos para que si en algún momento, y ese momento va a llegar, nosotros nos enfrentamos también a una situación de esa, no nos llenemos de miedo, no nos llenemos de pavor ante cualquier situación, sino que la enfrentemos, ¿verdad?, sabiendo aún que el Señor está allí a nuestro lado, que el Señor está peleando por nosotros. Y allí en ese mismo capítulo, hermanos, dice que el Señor incluso tenía ya
preparada una hueste de ángeles para que si dado el caso ella arremetía contra él, pues ellos estuvieran en defensa de Elías, aparentemente solo, ¿verdad? Pero acompañado de un ejército de ángeles, acompañado del que tiene todo el poder sobre la tierra, sobre el universo. Y aún así, pues entró en desánimo, entró en depresión, pues él humanamente, ¿verdad? Respondió al decreto o a la sentencia que se le estaba dando, y entonces decide huir. En el capítulo dice que Elías no hizo bien al abandonar su puesto del deber. Aún no había terminado su obra, solo había comenzado la batalla. Si hubiese resistido valientemente y respondido con un mensaje para la reina, a fin de que recordara que el Dios que le había dado la victoria sobre los profetas de Baal no lo abandonarían ahora, habría contado incluso, como les decía, con ángeles listos para protegerlo. Manifiestamente, los castigos de Dios habrían caído sobre Jezabel. Se había producido una tremenda impresión si esto hubiese sucedido, y se habría producido una tremenda impresión por todo el país, y se habría difundido entonces una grande reforma. Al huir para salvar su vida, Elías entonces lo único que estaba haciendo era incluso ayudar al enemigo. Entonces vemos, hermanos, miren todo lo que repercute, ¿verdad? El dejarnos abrumar, el dejarnos llenar de desánimo, el dejarnos llevar del miedo que muchas veces produce, ¿verdad? El seguir haciendo la obra del Señor. Hay muchas personas que quizás se oponen, hay muchos instrumentos que el enemigo, ¿verdad?, utiliza para que se opongan a que la obra siga siendo hecha. Y en cada uno de nosotros debe existir también ese valor, ese deseo profundo, hermanos, de seguir haciendo esa obra. Entonces, dice allí que el profeta entonces al sentir miedo, al sentirse abrumado por la sentencia de muerte que se había dado, él huyó entonces para salvar su vida. Dice, la persecución sufrida por Elías. Vamos a entrar ya a una parte en la que se hace la comparación de lo que sucedió con Elías con lo que sucederá en este tiempo. Asimismo, como pasó en aquel tiempo, sucederá con nosotros también. Y dice entonces que la persecución sufrida por Elías pronto se repetirá. Muy pronto se repetirá. Y esto se repetirá también con nosotros. Aquí estoy leyéndoles del conflicto de los siglos a partir de la página 666. Dice que en los últimos días la madre de las rameras y sus hijas perseguirán al remanente del pueblo de Dios, a los Elías de los días postreros, según nos relata el libro de Apocalipsis. Allí en el capítulo 12, en el versículo 17, es un versículo que nosotros no sabemos. Dice que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a combatir al resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces vemos allí, hermanos, cómo se le va a dar también cumplimiento a esta parte final de la historia, y allí vamos a jugar un papel muy importante cada uno de nosotros. Por eso es importante, hermanos, que nosotros nos mantengamos en una viva relación con Dios. Es importante que no dejemos para después esa preparación que nosotros debemos tener para cuando se nos venga esta crisis, que va a ser la crisis final, ¿verdad? En nosotros entonces se va a producir en nuestro corazón una angustia que yo creo que nunca nosotros la hemos experimentado, y debemos estar preparados para eso. Debemos estar preparados, que no nos
tome, ¿verdad? Por sorpresa y que no nos suceda que en el momento en que estamos siendo amenazados como Elías lo fue, no huyamos, no cedamos a la pretensión del enemigo, sino que más bien nos mantengamos firmes, hermanos, aunque nos toque morir. Si morimos por causa del Señor, pues sabemos que el galardón que tenemos o que la recompensa que vamos a tener no va a ser aquí en esta tierra, sino que va a ser, ¿verdad?, en esa tierra renovada, en el cielo, y que esa recompensa va a ser una recompensa eterna. Nada, nada, nada de lo que hay aquí en este mundo, nada de lo que existe en este mundo vale la pena como para perderse, ¿verdad? Esa recompensa que el Señor ya nos tiene dadas, solo que nosotros debemos lucharla. Nosotros debemos seguir avanzando por fe. Nosotros debemos seguir agarrados de la mano de Dios a través de la oración, a través del estudio profundo de las Sagradas Escrituras, porque el estudiar no es solamente estudiar para compartir, el estudiar es para que nuestra relación con Dios pueda fortalecerse cada día más. El estudiar las Sagradas Escrituras y profundizar en ellas es estrechar lazos de intimidad con el Señor, porque a través de las Escrituras es que nosotros podemos ver el camino que el Señor traza para nosotros, y es un camino que el Señor incluso nos dice que no debemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino que debemos seguir por Él, ¿verdad? Sabemos pues que, como el Señor Jesús lo dice, el camino es Él. Así que al las Sagradas Escrituras revelarnos al Señor Jesús, entonces nosotros debemos seguirlo a Él, porque el camino es Él. Debemos mirarlo a Él, debemos examinar cada una de las características, cada uno de los rasgos de carácter del Señor Jesús. Debemos mirar el ejemplo que Él nos dio, ¿verdad? Y cuánto valor tuvo el Señor Jesús para incluso dar su vida para salvarnos. Entonces, ese mismo valor debemos pedírselo, debemos pedirle al Señor que nos ayude para que al momento de enfrentarnos en una situación de estas, podamos nosotros con firmeza, ¿verdad?, seguir firmes en esa fe, seguir firme en esa base en la que nosotros estamos. Pues es muy fácil, hermanos, hablarlo ahora, es muy fácil decirlo ahora, pero debemos estar preparados, porque dice claramente aquí, ¿verdad?, la sierva del Señor, que que en estos últimos días, cuando ya se decrete, ¿verdad?, esa persecución, también ese decreto de muerte para nosotros, pues nosotros debemos entonces estar firmes para cuando ese momento llegue. Dice la sierva del Señor: vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, hablando ya de este tiempo, hablando de lo que va a suceder con nosotros en este tiempo. Ella vio, ¿verdad?, un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, en el cual se ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos de su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. Entonces, vemos, hermanos, que esto va a suceder. Vemos que un decreto también para nosotros el enemigo ya está preparando y está incluso ya moviendo sus fichas. Ya él tiene incluso a las personas a quien también está preparando para que esto pueda darse y él pueda lograr su fin. Lo que nosotros debemos hacer es no dejarnos abrumar, ¿verdad? Sabemos que estas cosas van a suceder, pero no debemos llenarnos de miedo. Debemos más bien pedirle al Señor que nos dé el valor que necesitamos para enfrentar esta situación. Entonces, esto se va a dar, ya está escrito. Nosotros sabemos muy bien que Dios
Desde tiempo atrás hasta este tiempo ha enviado a sus profetas para darnos un mensaje. Y nosotros sabemos, nosotros confiamos plenamente que el Señor ha usado a la señora White, ¿verdad? Como esa portavoz, como esa mensajera que nosotros en este tiempo necesitamos. Y si el Señor mostró a nuestra hermana que en este tiempo se iba a dar un edicto y que incluso ese edicto de él iban a sacar ejemplares y que por distintas partes de la tierra, dice que en todo el mundo se iban a repartir ejemplares donde se ordenaba la muerte, ¿verdad? Para los santos de Dios, esto va a suceder, hermanos, esto va a suceder. Hay de aquellos, ojalá nosotros no estemos allí, ¿verdad? En ese grupo, hay de aquellos que por salvar su vida cedan entonces a las pretensiones del enemigo de aceptar un día que el Señor no ha mandado que nosotros guardemos y entonces renunciemos a la observancia de ese día santo que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos recrearnos en Él, para que en nuestra relación con Él también pueda estrecharse más. Dice que cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún serán tratados como esclavos. Y aquí la historia se repite, hermanos. Aquí podemos ver cómo la historia se repite. Miren, nosotros hablamos de estas historias y las repetimos y las repetimos y las repetimos, pero muchas veces nosotros pensamos que son solo historias, que solo esto pasó y no nos apersonamos de ella. No miramos que todas estas cosas que pasaron en realidad y que nosotros con temor y temblor, hermanos, debemos aceptar la realidad, de que esto fue una realidad y que así como el pueblo en aquel tiempo pasó todas estas cosas, nosotros también vamos a pasar por ellas. Dios es un Dios maravilloso. Y así como nos muestra que todas estas personas en su tiempo tuvieron que pasar por todas estas cosas, unos fueron echados en cárceles, otros fueron esclavizados, otros fueron torturados. Muchas de estas personas que no negaron su fe fueron muertas, apedreadas, en fin, en la Biblia hay mucho ejemplo de esto. Asimismo, como el Señor permitió, ¿verdad?, que todas estas cosas quedasen escritas para testimonio, así también para testimonio quedaron escritos todos los acontecimientos, todas las maravillas que Dios hizo para liberar a su pueblo. Y de esa manera, como el Señor liberó a su pueblo en aquel tiempo a sí mismo, nosotros tenemos la esperanza de que el Señor nos liberará. Entonces, sigue diciendo que cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos, suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirán entonces en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas las clases serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encarcelados, encerrados, sentenciados a muerte. Dice que algunos serán abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos, ninguna mano humana se apoderará para socorrerlos. Y esto es una realidad, hermanos. Nosotros vamos a tener que pasar por esto, por eso debemos estar preparados para enfrentarnos a esta realidad. Pero ¿saben qué me llama la atención de aquí? Dice que ninguna mano humana, ningún oído humano pudo escuchar los lamentos de los santos de Dios. Pero sigue diciendo aquí, ¿olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? Dice ahí, ningún instrumento humano, ¿verdad?, podrá hacer nada por nosotros.
Pero ¿olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? Nosotros no debemos pensar en que vamos a ser encarcelados, en que vamos a ser esclavizados o en que vamos a morir. No, no debemos pensar en eso. Porque como el Señor sustentó a Elías, así mismo nos sustentará. Como el Señor sustentó, ¿verdad?, a todos aquellos que fueron fieles a Él, así mismo nos sustentará. Entonces, dice aquí, ¿olvidó acaso al fiel Noé cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? ¿Olvidó acaso a Lot cuando cayó fuego del cielo para consumir las ciudades de las llanuras? ¿Se olvidó de José cuando estaba rodeado de idolatría en Egipto? ¿O del mismo Elías cuando el juramento de Jezabel le amenazaba con la suerte de los profetas de Baal? ¿Se olvidó de Jeremías en el oscuro y húmedo pozo en donde había sido echado? ¿Se olvidó acaso de los 3 jóvenes en el horno ardiente o de Daniel en el foso de los leones? El Señor no se olvidó de ninguno de ellos, como no se va a olvidar de ninguno de nosotros. Miren, para nosotros, aunque aún todavía no se haya quizá firmado o sellado un decreto de muerte, esto sucederá. Esto sucederá a su debido tiempo. Nosotros en este momento, hermanos, con temor y temblor, debemos estar atentos. No debemos dejar de orar, no debemos dejar de congregarnos, no debemos dejar de predicar, no debemos dejar de dar un mensaje de salvación. No solo este mensaje para nosotros, este mensaje para el mundo, y el Señor nos ha encomendado precisamente eso. Que nada, nada nos llene de temor. Dice que aunque los enemigos los arrojen a la cárcel, las paredes de los calabozos no pueden interceptar la comunicación entre las almas y Cristo. Cada uno de nosotros debemos simplemente, ¿verdad?, saber que aunque seamos echados en cárceles o aunque nosotros tengamos que enfrentar cualquier situación difícil, el Señor está con nosotros. Nada debe interrumpir la comunión que nosotros debemos tener con el Señor.